Vamos a ir a la palabra del Señor, a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero nos vamos a centrar en los versículos, en la tercera parte del versículo 4 y el versículo 5. Y hoy día el título de la enseñanza, hermano, es con respecto, la verdad que no sabía qué título ponerle, pero creo que lo más adecuado para mí es que el legalismo, hermano, es una forma de incredulidad. Y vamos a dar lectura, luego vamos a orar y vamos a comenzar a meditar en esta porción. Dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, en este tiempo, en este momento, te pido y te ruego, tú seas bendiciéndonos con tu palabra, Padre, derramando sobre nuestros corazones tu palabra como ríos de agua viva, Padre. Que tu Santo Espíritu tenga la libertad de poder aplicar tu palabra en cada corazón. Y si hoy día no hubiese alguien que aún no te conoce, Padre, aún no haya sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, tú seas llamándolo al arrepentimiento y dándole el don de fe, Padre. Ten misericordia, te lo ruego, de nosotros y permítenos como iglesia poder disfrutar de la libertad que tenemos gracias a tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy día no alcancé a poner el versículo, hermano, me disculpo, pero me van a tener que creer que estoy leyendo la Biblia, como decía mi papá. Hermano, el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta, ¿cierto?, a los hermanos allá en Galacia precisamente por los hermanos Corinto, y la raíz por la que el apóstol Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta, hermano, a raíz de precisamente los judaizantes que querían imponer o poner una carga sobre estos hermanos que habían sido salvos en Cristo, ¿cierto? No vamos a entrar en el tema que ya vimos con respecto a la libertad que tiene el creyente, eso ya lo vimos en un par de miércoles atrás, pero sí me quisiera centrar en la última parte del versículo 4, que no alcancé a ver, que mi idea era poder terminarlo, inclusive el 5 la semana pasada, pero no pude, en donde dice: y esto fue a causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El motivo por el que se habían infiltrado estos falsos hermanos, y hermano, ojo, recuerde lo que veíamos, eran falsos hermanos, no eran creyentes. Ya, eso tenemos que tenerlo claro. Por eso el título del mensaje es que el legalismo es una forma de incredulidad. Hay muchos hermanos, había falsos hermanos que todavía creían que la ley los salvaba, que la ley era necesaria para ser salvos, y ellos habían introducido así como un animal, ¿cierto?, solapados, encubiertos para poder esclavizar. Primero, como dice aquí, espiar, pero con el fin, como dice la última parte, a fin de someternos a esclavitud. Y la reflexión, hermano, la semana pasada era precisamente que nosotros somos libres en Cristo. Dice, a fin de someternos a esclavitud. Y al escribir, hermano, a los Gálatas, el apóstol Pablo, sobre estos falsos hermanos, les recuerda que su presencia, la presencia de estos falsos hermanos entre ellos, era para ver o espiar, ¿cierto?, la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. No era un propósito de edificar, ni era un propósito de apoyar la obra ahí en Galacia, no, sino que ellos querían espiar, ellos querían observar esa libertad. Y hermano, es una observación propia del maligno. Satanás, hermano, con el propósito de buscar alterar a esas iglesias, a esos hermanos que estaban alcanzados en la libertad del Evangelio de la Gracia, ¿cierto? Solamente mediante la fe. Ellos querían, en cierta manera, quitar esa libertad, querían volverlos a la esclavitud.
Y fíjense que fue la misma situación que vimos en el huerto del Edén, como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Donde el diablo se disfrazó. Recuerden que el diablo no se enfrentó a Eva como el diablo, no le dijo, hola, soy el diablo, te quiero presentar esta idea. No, él buscó la forma de un animal. Él se disfrazó en el huerto del Edén, tal cual como los judaizantes espió la libertad que tenía Adán y Eva. Recuerden, hermano, que Adán y Eva tenían solo un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? No comer de un árbol, hermano, y ese era el mandamiento. Y inclusive Eva le agrega algo más, que era no tocar. Lo podían tocar, pero no podían comer. Entonces, cuando comparamos hoy día, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? ¿Cuántos mandamientos tuvo el pueblo de Israel? 10. En cambio, Adán y Eva tuvo uno. Realmente eran libres. Además, tenían el libre albedrío. Ellos podían decidir no pecar. Pero con el pecado perdieron eso. Lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, fíjense, fue la misma situación que en el huerto del Edén. Estos hermanos se entraron, se disfrazaron, ¿cierto? Trataron de parecerse a hermanos, pero lo que querían era espiar, lo mismo que los judaizantes. Y lo que hizo la serpiente, que es Satanás, en el huerto del Edén, espió la libertad que tenía Adán y Eva. Y también vio el reinado que había sido dado por Dios a Adán. Y no lo soportó, hermano. No lo soportó. Con engaño los hizo desobedecer a Dios sin antes cuestionar el deseo de Dios, al decirles, ¿recuerdan ustedes Génesis 3:1? Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. Cuestionando lo que Dios había dicho. Y más tarde, hermano, en la Escritura, en el mismo libro de Génesis capítulo 3, habla acerca de la mentira que les planteó Satanás en el versículo 4 y 5, cuando dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. No, es que Dios nos dijo que no podíamos comer, no podíamos tocar del árbol, porque si no íbamos a morir. Y le dijo a la serpiente, no vas a morir. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. No vamos a entrar en detalle en esto porque ya lo vimos la semana pasada. Pero, hermano, la mentira, la misma forma, la misma metodología de Satanás de actuar a través de disfrazarse y entrar con medias verdades que al final son mentiras. Porque precisamente fueron abiertos sus ojos. Pero no para ser igual a Dios, sino para condenación. Entonces, lo que en un comienzo parecía ser libertad para Eva, vas a ser igual a Dios, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser libre porque Dios te tiene oprimido. Lo que en un comienzo parecía libertad para Eva, hermano, terminó siendo su esclavitud. Y finalmente Satanás los esclavizó. ¿No les suena lo mismo con las iglesias de Galacia? Porque, hermanos, después de ese pecado, lo que pasó con el hombre es que es esclavo del pecado. Ahora bien, ¿qué debería haber hecho Adán? Adán, frente al pecado de su esposa, debería haber matado primero a la serpiente y haberse presentado a Dios para entregar a Eva para que sea muerta por Dios por su pecado y a su vez haberse ofrecido a él en expiación por el pecado de su esposa. Eso debería haber hecho Adán. Y esto porque Jesús dice en la Escritura que es el postrer Adán, Jesús. Como dice en 1 Corintios 15:45. Es decir, Jesús hizo lo que Adán debería haber hecho. Debería haberse ofrecido en sacrificio por su esposa Eva. Y haber muerto por ella. Entonces, el propósito específico de estos falsos hermanos guiados por Satanás, hermano, era menoscabar la libertad que tenían los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, para reducirlos ¿a qué? A esclavitud. ¿A qué esclavitud? Del legalismo. Aquí fíjense, hermano, que el verbo que usa la palabra de Dios del griego esclavitud, que es katadoulo, es compuesto y alude a una fuerte esclavitud bajo un sistema de obras. Ese verbo significa esclavizar o subordinar y se usa en el sentido de someter y esclavizar. ¿Sabe en qué sentido se usa este verbo? En hacer a alguien responsable, en hacer a alguien que rinda cuentas de algo como la ley mosaica, ¿no es cierto? Concebido como obligar a alguien a entrar en un estado más bajo que un esclavo. Es decir, tienes que dar cuentas. Estás bajo subordinación. Eso es lo que querían estos hermanos. ¿Sabe, hermano mío? Al judaizante no le gustaba ver a estos tan libres con la salvación en Cristo y sin ninguna ley del Antiguo Testamento. Y muchas veces, hermano, nosotros caemos en el mismo error cuando caemos bajo las garras de aquellos judaizantes que hoy día se llaman legalistas.
Entonces, los judaizantes no podían tolerar un evangelio que no estuviera ligado a las leyes y a los ritos mosaicos. Porque la visión del judaizante de salvación se centraba en lo que podía hacer con méritos propios para ganar el favor de Dios. Hermano, y no se centraba en lo que Dios podía hacer a favor de ellos de forma inmerecida. Fíjense cuál era la orientación o en qué se centraba el judaizante. Dicho sea de paso, para nuestras visitas que a lo mejor no entienden ni jota lo que estoy diciendo, los judaizantes son aquellos cristianos que venían del pueblo de Israel con toda la ley mosaica encima. Pero estos eran falsos, hermanos. ¿Ya? Estos judaizantes se les llama porque ellos querían imponer a estos salvos por gracia el que se circuncidaran, el que guardaran días, el que hicieran distintos ritos. Porque ellos decían, si no hacen esos ritos no son salvos. Y la verdad que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, ni debamos hacer. Porque Jesús, así como no lo hizo Adán, el postrer Adán, que es Jesús, murió por nosotros. Así es. ¿Entiende? Entonces, fíjense que estos judaizantes lo que buscaban era precisamente esclavizar a estos hermanos. Y en Cristo Jesús, hermanos, los creyentes tenemos libertad. Esa libertad de la ley como camino de salvación. Y libertad de las ceremonias de la ley, de las regulaciones externas de la ley como forma de vida. Ya no necesitamos cumplir esa ley. Y debido a que Cristo, hermano, llevó sobre sí la maldición, como dice Gálatas 3:13, también tiene la libertad de la maldición por la desobediencia de la ley, a la ley, la cual Dios exige a todos los hombres que obedezcan en todo lugar, pero ningún hombre es capaz de obedecer ni de guardar a la perfección la ley. Somos incapaces de guardar la ley. Entonces los cristianos están bajo una clase de ley totalmente diferente, como dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley en Cristo, esta ley completamente diferente, que al final es la salvación que tenemos en Él, nos libra de esa ley de pecado y esa ley de muerte. Entonces la libertad, hermanos, es un tema que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, y en Cristo los creyentes estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de manera que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra, como dice Romanos 8:6. Ahora, como dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y como dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, Jesús dijo, seréis verdaderamente libres. De hecho, este versículo es nuestro lema, es nuestro logo, Juan 8:36. Entonces la libertad cristiana, hermanos, no es una ocasión para tampoco darse una licencia moral, como algunos, ¿cierto?, abusan de la gracia para poder tener ciertas licencias morales. ¿Por qué? Porque al ser hechos libres en Cristo Jesús, hermanos, perdemos nuestra libertad de pecar, porque ahora nuestro Señor es Cristo. Porque antes fuimos esclavos del pecado y ahora somos esclavos del Señor. El apóstol Pablo dice, porque vosotros, en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, y luego explica, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces Pedro inclusive expresa la misma verdad con otras palabras en 1 de Pedro 2:16, cuando dice andad, es decir, actúen, dice, como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, en sus días, en los días del pueblo de Israel, en los días de aquella ley, la circuncisión era considerada como un signo de entrada al pacto de Dios con Abraham. Ese pacto que más adelante nosotros heredamos por Cristo. Y somos coherederos con Él y pasamos a ser parte de ese pacto. Entonces, en esos días, esa circuncisión se consideraba como la entrada a ese pacto y afirmaba ser su descendencia de Abraham, bien sea de manera biológica como también por hacer prosélito. Sin embargo, hermanos, no se puede dejar de entender que una parte fundamental de la circuncisión tenía que ver con guardar la ley. Y los judíos, hermanos, creían que mediante la práctica de la ley podían alcanzarse la justificación delante de Dios. Por lo tanto, acceder a que los gentiles se circuncidaran era volver a un sistema que nunca nadie
en el cual podía justificarse delante de Dios. Para Pablo, la circuncisión significaba estar obligado a guardar la ley, como dice Gálatas 5:3. Pero no se trata, hermano, solamente de un rito social, la circuncisión en sí, sino de algo que implica consecuencias contrarias al Evangelio y una forma de esclavizar a los cristianos, a quienes Cristo los hizo libres. Y las consecuencias es de tremenda envergadura, ya que si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si nosotros podemos salvarnos a través de la ley, de cumplir la ley, entonces nuestro Señor Jesús murió en vano, como dice Gálatas 2:21. Ahora la ley y la circuncisión están unidas. No podemos separar una cosa de la otra. Y negarse a la práctica de la circuncisión, como el apóstol Pablo lo hizo en aquel entonces, para los gentiles es afirmar que la fe en Cristo es suficiente para la salvación. Y con eso, hermanos, para incorporar a todo aquel que cree en la comunidad de la iglesia solamente a través de la fe en nuestro Señor. Entonces la comunión o la comunidad de fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vincula en ese sentido a todos los salvos con Abraham para alcanzar la misma forma que alcanzó la justificación por fe mediante la fe. Ahora, volver a la circuncisión, lo que estaban pidiendo estos judaizantes, era cerrar el único camino de libertad que tenemos en Cristo Jesús, según Juan 8:36. El esclavo, es decir, aquel que pecó y que heredó el pecado de Adán, que hoy día es esclavo del pecado, pierde el gozo de la libertad de ser salvo y ser libres en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo se oponía rotundamente a aceptar a estos judaizantes y ceder a ellos. Por eso el versículo 5 del capítulo 2 de Gálatas empieza diciendo: a los cuales ni por un momento cedimos. Ni por un momento cedimos. ¿Para qué? Para no someternos. La primera oración que el apóstol Pablo emplea en el versículo 5 es enfática. Pablo no consistió ni un milímetro, hermanos, al negarse firmemente a las exigencias de los judaizantes. Y fíjense que esta oración en sí, la frase, en cierta manera se interrumpe. Porque si usted se fija en Gálatas, no lo tengo acá el texto completo, pero en Gálatas dice el versículo 4, al final, para expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales dice, ni por un momento cedimos. Hay un corte, ahí hay un quiebre, que perfectamente podría haber escrito a los cuales no cedimos, pero dice, ni por un momento. Y esa construcción gramatical es un poco compleja, ya que la frase, hermano, que se ha interrumpido continúa en cierta manera con esa oración que dice a los cuales ni, o literalmente a los cuales ni. Y esto nos pone de manifiesto, hermano, el corazón que tenía el apóstol Pablo con estos judaizantes. La tensión que él tenía, la molestia que él tenía ante las demandas de estos judaizantes y como estos atentaban contra la suficiencia de Cristo en la salvación. El apóstol, hermano, es enfático al expresar a sus lectores que ni por un instante él accedió a someterse a lo que los judaizantes pedían. Y al utilizar esa figura literaria que literalmente dice ni por una hora, aquí en la Biblia de las Américas dice a los cuales ni por un momento, pero literalmente el griego es ni por una hora, lo que quiere decir, hermano, es un breve tiempo, es un momento, a los cuales ni por un segundo, ni por una hora, ningún breve momento. Esta forma aparece en otros escritos del apóstol Pablo, como 2 Corintios 7:8, que dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Haciendo referencia también a un pequeño lapso de tiempo. Entonces, esta frase, para no someternos, a la que el apóstol Pablo dice que ni por un momento cedieron para no someterse, o literalmente a la obediencia, ni obedecerlos a ellos, es un pleonasmo. Y un pleonasmo, hermano, yo no sé mucho de gramática, pero un pleonasmo es una expresión en la que aparece uno o más términos redundantes. Es decir, en que al menos, por lo menos alguno de los términos usados podría omitirse sin variar el significado de la oración.
Es por esto que para no someternos, no cedimos. Es como si yo les dijera, la verdad que no, hermano, no lo voy a hacer. Es una redundancia. Ni por un momento cedimos en someternos, para no someternos. Y hermano, eso expresa realmente el corazón que el apóstol Pablo tenía en rechazo a esta gente. Bueno, ahora bien, con toda esta explicación gramatical, hermano, cabe preguntarse algo. ¿En qué tiempo ocurrió esta resistencia del apóstol Pablo con los judaizantes? ¿Ocurrió en Antioquía, luego de la aparición de estos judaizantes, o está aludiendo a la situación actual de las iglesias de Galacia? Y aunque la frase, hermano, y esta oración no nos da luces de saber exactamente, porque algunos eruditos piensan que está hablando de las dos situaciones, las mismas situaciones, lo que pasó en Antioquía y en Jerusalén, o que son diferentes. Bueno, más allá de no saber exactamente cuándo pasó, la mejor aplicación, hermano, es tomar esta alusión al concilio de Jerusalén, en que los judaizantes exigían la circuncisión de los gentiles y obviamente que observaran la ley. Y esta propuesta generó en el apóstol Pablo el relato de esta carta. Y en Lucas, como dice Hechos 15:5, dice mucho debate. Así lo vemos en Hechos 15:5 cuando dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos estaban empezando a decir que era necesario para ser salvos circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y un poco más adelante, versículo 7 dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros, Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Entienden? Entonces generó mucho debate y podríamos bien aplicarlo al día que pasó esto en Jerusalén. Bien, en este sentido, hermano, el apóstol Pablo se mantuvo firme. Por eso que él dice que por ni un solo momento, ni una hora, él cedió para someterse. Y ni por un momento, dice la Escritura, se sometió a estas exigencias que exigían los que él consideraba como enemigos. Ahora, tampoco el apóstol Pablo hizo concesiones, como en el día de hoy, hermano, pasarían algunos grupos en que están dispuestos a ceder ciertos puntos con tal de beneficios personales. Como en el día de hoy, hermano, pasan algunos grupos que están dispuestos a ceder ciertos puntos con tal de tener beneficios personales. Hermano, la Biblia es muy clara en el Evangelio que nadie no puede añadir nada a la justificación por fe. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Ese es el mensaje que predicamos, es el mensaje que predicaba el apóstol Pablo y es el mensaje que predicaban los apóstoles. El apóstol Pablo presentó esto en Jerusalén a los apóstoles y los apóstoles le dieron la mano en señal de compañerismo y en cierta manera predicamos lo mismo, creemos lo mismo en el mismo Señor. Entonces, hermano, no hay nada que podamos agregar a la salvación por fe, a la salvación por gracia, es la gracia del Señor. El apóstol Pablo no cedió ni un momento, porque él sabía que si cedía, hermano, lo que estaba avalando era que Cristo no es suficiente, que su sangre no era suficiente. Por eso que él, dice la Escritura, que no cedió. Por eso él sabía perfectamente que se debía mantener firme. En ese concilio de Jerusalén, hermano, Pablo no estuvo dispuesto ni en la reunión privada ni en la pública a someterse a las pretensiones de estos judaizantes. Entonces, el versículo 5 sigue diciendo, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Fíjense que él dice, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. La razón de esa firmeza tan categórica del apóstol Pablo es de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Hermano, no era posible contemporizar porque peligraba la verdad del Evangelio. No era posible decirle a sus judaizantes, sí, en realidad tienen razón, le vamos a aceptar un punto, ya, la circuncisión, ya un día por lo menos le vamos a dar a ustedes. No, Señor, porque estamos hablando de la suficiencia de la sangre de Cristo. Amén. Solo la fe, hermano, solo su sangre, nada más es necesario. No era posible empatizar en algún punto. Añadir algo más a la fe para la salvación, hermano, equivaldría a adulterar el Evangelio de gracia y hacerlo anatema, como dice Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice, o un ángel del cielo, hermanos, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, dice, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste y sea anatema, hermanos míos,
Cuidado con el evangelio que crees, cuidado con el evangelio que estás escuchando. Cuidado con el evangelio que, hermanos, hemos seguido por años. Porque hay un evangelio diferente, hay un evangelio que te exige ciertos ritos, ciertas acciones en tu vida. Y dicho de otra forma, hermano, era convertir el mensaje de la verdad de Dios en una mentira de hombres. No se podía transigir porque había que preservar la verdad del evangelio. El apóstol Pablo quería que esa verdad permaneciera con esos hermanos. No puedes transigir el mensaje, no puedes transigir el evangelio. Cristo y su obra, hermanos, son suficientes para la salvación. Gálatas 3, 13 al 14. Entonces la fe, hermanos, es lo único necesario para recibir la salvación y alcanzar la justificación delante de Dios. Tú puedes venir con buenas obras, tú puedes venir con harto dinero, tú puedes venir con buenas ideas, con harto esfuerzo, pero nada va a ser suficiente, solo la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, no tenemos el recurso para poder pagar nuestra salvación. No tenemos el recurso, no tenemos el dinero, no podemos comprar la salvación. Uno de los títulos que se me venía hoy día con respecto a la enseñanza era: o te lo regalo o lo compras, pero no te lo puedo regalar comprar. O te regalo este vaso o tú me lo compras. Hermano, Dios nos regaló su salvación a través de la sangre de Cristo. Nosotros no podemos comprar una parte porque es todo un regalo, es todo un don. No podemos, hermano, no podemos pensar que en algo podemos nosotros aportar a esa salvación. El apóstol Pablo por eso resistió tan fehacientemente. Pablo sabía, hermano, y este es otro punto interesante, él sabía moldarse cuando no peligraba la verdad del evangelio, cuando no peligraba la sangre de nuestro Señor Jesús, él sabía moldarse. O si no, revise lo que dice 1 Corintios 9, 19 al 23, que dice así. 1 Corintios 9, 19 al 23, estoy a la antigua. Porque aunque soy libre de todos, dice, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hermanos, el apóstol Pablo sabía moldarse a la cultura, a la población. Él podía ceder ciertas cosas siempre y cuando el mensaje del evangelio no sea comprometido. Hermanos, y nosotros debemos aplicarlo también a nuestra vida. Hay ciertas cosas que podemos hacer concesiones, pero cuando se trata del evangelio, hermanos, no hay ninguna concesión. No hay nada. Por esta razón, hermano, es que se circuncidó Timoteo en Hechos 21, 17 al 26, por causa de los judíos, para testimonio de que era un israelita. Él hizo esa concesión, pero hermano, ahí en Jerusalén no lo permitió. De igual manera, identificándose con los judíos y el estilo de vida propio de la nación judía, había asumido votos también en el ámbito del judaísmo, como también resalta Hechos 21, 17 al 26. Pero en ningún modo, hermano, estaba dispuesto para congraciarse con algunos, para colocar un elemento de tropiezo en la verdad del evangelio y su mensaje. Él no estaba dispuesto a permitir concesiones. Entonces los judaizantes infiltrados en estas iglesias de Galacia trataban, hermanos, de reducir esclavitud a estos cristianos, alterando ese evangelio de la gracia, solo por fe, que se expresa en la libertad alcanzada solamente en Cristo Jesús, agregando ciertos ritos, agregando la circuncisión, de manera que no podían haber transigencia para la verdad del evangelio y para que esta verdad se mantuviera, como dice, íntegra entre los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dice, ahí en el versículo 5, permanezca con vosotros, la verdad permanezca con vosotros. Fíjese que la palabra permanezca, hermano, es una traducción de la palabra diameno, y se refiere a una condición permanente. Es como quedarse constantemente, ¿ya? Es permanecer. Él lo que quería es que la verdad del evangelio se quedara con ellos. Ahora, cabe destacar, hermano, que el apóstol Pablo, en cuanto a su forma de llevar el ministerio, su metodología ministerial, y si no habían temas trascendentales, él se hacía débil al débil, como dice 1 Corintios 9, 22, para ganar a los débiles, como les dije anteriormente.
Pero en temas doctrinales, sobre todo en lo relacionado al corazón del Evangelio, el apóstol Pablo siempre fue intransigente. Estaba dispuesto a hacer concesiones para acomodarse a los cristianos débiles, para ganar a más, pero no se dio ni un milímetro, la verdad, de amoldar el Evangelio al gusto de los cristianos falsos, porque eran cristianos falsos. Ahora los líderes de la iglesia en Jerusalén, hermano, estuvieron de todo corazón de acuerdo con el Evangelio, como les dije anteriormente, cuando Pablo se los manifestó, se los expuso, y ellos le dieron el apoyo al Evangelio que predicaba, como lo vemos en Hechos 15. Ahora, volviendo a un plano más general, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, donde estaba el problema precisamente, no lo hace exclusivamente a los Gálatas, sino lo hace un mensaje para aquellas iglesias con un alcance universal. No está solo pensando en los Gálatas y en su situación puntual, sino que está pensando en todos los gentiles, tanto los convertidos entonces como los que serían convertidos a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia. Es decir, también lo podemos aplicar a nuestra vida, hermano. Amén. Si Pablo hubiese cedido, piense lo siguiente, si el apóstol Pablo hubiese cedido solo un instante, solo un momento, la verdad del Evangelio, hermano, se hubiese visto fuertemente comprometida, porque ya Cristo no sería suficiente. Entonces el Evangelio verdadero proclama que la justificación y la recepción del Espíritu Santo son dones dadas por Dios a través de su gracia y se alcanzan por medio de la fe, al margen de cualquier requisito legal, al margen de cualquier requisito ceremonial, y esa fe es posterior a la regeneración. Entonces, ceder en algo a esta verdad, hermano, lo que equivaldría era negar el Evangelio, que es libre de la ley. Entonces el apóstol Pablo estaba definitivamente decidido a que ese Evangelio, el único, inalterable, permaneciera para los creyentes, y más concretamente para los que estaban en Galacia, y a quienes escribe la epístola de los Gálatas. Él estaba diciendo, hermano, decidido a impedir que los cristianos fuesen impelidos a ser judíos para ser cristianos. Concluyendo, y ya van a dejar de sufrir. Podríamos definir el legalismo, hermano, como el obrar en nuestro propio poder, de acuerdo con nuestras propias reglas, en última instancia, para ganar el favor de Dios. Yo hago en mis propias fuerzas, con mis propias reglas, y ahí empiezan, hermano, los cultos extraños que empezamos a hacer, los votos raros que empezamos a hacer de repente, no, ya que dejé de comer pan, ¿por qué? Por agradar a mi Señor. ¿Qué le importa al Señor que coma o no coma pan? Lo único que se nos prohibió fue comer de ahogado. Pero empezamos a hacer nuestras propias fuerzas, nuestras propias reglas, y en última instancia, ¿para qué? Para ganar el favor de Dios. Eso es el legalismo. Y yo te quisiera hacer una pregunta esta tarde. ¿Hay un legalista en ti? Los judaizantes, hermano, abogaban por cosas buenas. ¿Sabe usted que si hoy día tuviésemos judíos aquí en nuestra iglesia, serían los primeros en llegar, los últimos en irse, serían los que trabajan ardientemente, los que son celosos de la doctrina, los que son celosos de la corbata, los que son celosos del vestido, los que son celosos de la comida? Hermano, serían los mejores cristianos. Nos dejarían a nosotros quizá humillados por su buen testimonio. Lo que ellos abogaban, hermano, eran buenas cosas. Por lo que podríamos etiquetar sus acciones como un comportamiento correcto. Así es el judaizante, hermano. Tiene un comportamiento correcto, pero con una creencia equivocada. La circuncisión era importante en la vida judía, además de una lista larga de otras leyes establecidas para el pueblo de Israel. Y como parte de la palabra de Dios, hermano, ninguna de las leyes del Antiguo Testamento era mala en sí misma. Todas eran buenas. Si usted revisa las leyes en el Antiguo Testamento, hermano, todas eran en beneficio de nosotros. Pero las leyes se vuelven legalistas cuando van acompañadas, hermanos, de creencias que al hacerlas, al realizar estos actos, uno puede ganarse el favor de Dios. Y ahí es cuando pasamos de ser un creyente a un legalista. Hoy en día, hermano, nuestro problema puede que no sea la circuncisión. Aquí no veo a ninguno circuncidado. A ninguno que esté pidiendo que se circuncide a otro para que sea salvo. A ninguno que diga, guarda el sábado, guarda el sabbat, o haz esto otro. No, nuestro problema quizás no es la ley judía, hermano.
Pero hay un montón de cosas que hacemos para caer en esta categoría de comportamiento correcto con creencia equivocada. Por ejemplo, tener un tiempo en silencio, tener un tiempo a solas con Dios. Es que no, yo todos los días tengo 1 hora con el Señor y eso me hace excelente. Estudiar la Biblia, no, yo estudio mi Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Evitar ciertos pecados. No, yo no tomo licor, yo no escucho esa música, yo no escucho a ese humorista, hermano, y no quiere decir que lo tengas que escuchar a todos. Lo que estoy diciendo es que nosotros caemos en esta categoría. Porque evitamos ciertos pecados, estudiamos nuestra Biblia, tenemos tiempo de devocional ininterrumpidos, nuestra adoración es especial, ayudamos a otras personas y etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas, hermanas, son buenas. Son buenas, pero cuando lo hacemos únicamente porque pensamos que con esto ganamos el favor de Dios, entonces nos volvemos un legalista. Nos volvemos un legalista, nos volvemos un judaizante. Todos nosotros, hermanos, tenemos esa tendencia. Todos nosotros somos legalistas en recuperación. Todos nosotros somos católicos romanos en recuperación, hermano. Ese pensamiento, esa forma de ver la fe, es del católico romano. El católico romano, si no hace la manda, es que no obtiene el beneficio. Es que si no reza 10 Padre Nuestro, entonces no tiene el beneficio. Eso es muy de nosotros latinoamericanos, hermano. Nosotros tenemos toda una historia con el catolicismo y tenemos en nuestro gen, y hay muchos creyentes hoy día que son católicos en su forma de vivir, que son legalistas. Yo te pregunto, ¿qué puedes hacer para ganar el favor de Dios? ¿Qué puedes hacer para que Dios te ame más? Todos nacemos, hermano, con esta naturaleza pecaminosa. Ganar nuestro camino hacia Dios. Y esa mentalidad legalista se mantiene inclusive después de la conversión. Cuesta que saquemos esa mentalidad. Hoy día no me va a ir bien. ¿Por qué no? Es que, ¿sabes que no he leído la Biblia 3 días ya? Chulo, si dependiera de ti la salvación, hermano, perderíamos todos los días. Las palabras del apóstol Pablo, por lo tanto, hermano, deben servirte a ti y a mí como una advertencia de vida. No cedimos por ningún momento para que la verdad del Evangelio permaneciese entre vosotros. Si alguien me dice que debo hacer algo más para ganar la salvación, hermano, me está sometiendo a esclavitud. Porque tú eres libre en Cristo, pero no libre para el pecado. Porque si pecas, hermano, y no te arrepientes, eso es una evidencia de que no eres hijo de Dios. Debemos evitar este tipo de legalismo. 1 Corintios 8:8 dice, pero la comida no nos recomendará a Dios. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. No me va a ser más recomendable a Dios si como carne sacrificada a los ídolos o no como carne sacrificada a los ídolos. No, yo no como, soy más santo. No, yo como, yo sé que es carne sacrificada a ídolos y los ídolos no existen. No pasa nada, es carne asada. Pero no te va a ser más recomendable a Dios. Y como veíamos las semanas pasadas, ¿cierto? Detrás de los ídolos están los demonios. Y finalmente lo que estás haciendo, atentando contra la inocencia, la conciencia de tu hermano. Y además estás participando de la mesa de los demonios. Efesios 2, 1 al 10 dice, y este texto, hermano, lo traje a colación para que entendamos que nosotros no nos santificamos por agradar a Dios. El legalista se santifica para agradar a Dios. El judaizante tenía que hacer ritos y prosélitos para agradar a Dios. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo parte? ¿Con la vida en ti o termina con la vida en ti? Parte con que Dios te dio vida. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te resucitó? Fue Dios. ¿Y qué de bueno vio en ti si estabais muerto? Nada. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Y aquí hace una diferencia, lo mismo que los demás. Pero nosotros somos diferentes. Lo mismo que los demás era yo, un hijo de ira, vivía en esa vida licenciosa, vivía en pecado, vivía en maldad, vivía según la corriente de este mundo, según lo que dictaba el príncipe de la potestad del aire, que es el Satanás en este mundo. Vivía en esa vida, lo mismo que los demás, dice. Versículo 4. Pero Dios dice, escuche bien, que es rico en misericordia, no que es justo, porque Él me dio lo que yo merecía. No, es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? No a nosotros, hermano, porque nosotros somos aparte de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Amén. ¿Qué vio en mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para ser salvo? Nada. ¿Y qué he hecho hasta este punto? ¡Nada! Él me dio vida. ¿Dice que yo hice la confesión? No, Él te dio vida. A través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Él puso en ti la fe. Te resucitó como muerto, como Lázaro. Lázaro, sal fuera. Lázaro no pudo dar un paso si no hubiese estado vivo antes. Dios lo resucitó para que él tomara la decisión de dar el paso. Y fíjate que hasta este punto nada hemos hecho. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu ciudadanía ahora? Allá. ¿Dónde está tu ciudadanía? Veníamos leyendo con mi esposa el Salmo 120. Cuando dice, ¿cómo dice? Pobre de mí, o ay de mí, que soy un extranjero se me fue. Bueno, pobre de mí, somos extranjeros en esta tierra, hermano. No somos de acá. Ya. Peregrino, ¿en qué? En Mesec. Ay de mí, ese salmo es precioso, hermano. Lo escuchaba hoy día, el otro día lo escuchaba. Es precioso, ay de mí, que soy peregrino en Mesec, hermano. Estamos en una tierra ajena. Dios nos dio vida, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, allá está nuestra ciudadanía, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hasta este punto, ¿qué has hecho? Nada. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo. Y hasta este punto tampoco he hecho nada. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta aquí no hay ni una obra, hermanos míos. Así que si tú te crees merecedor de la salvación, como aquel judaizante decía, tú tienes que ser para ganarte la salvación, es que no has entendido nada. No has hecho nada para que Dios te mirara con amor y te diera ese don de la fe. Te resucitara, no has hecho nada. Y fíjese que dice, y recalca, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve mi gloria, porque veíamos la semana pasada, hermano, que Dios no comparte su gloria. Amén. Dios no comparte su gloria, así como tú no compartes tu esposa, Dios no comparte su gloria. Y fíjese lo que dice luego, versículo 10, porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús. Y ahora vienen las buenas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿por qué razón, hermano, es que tú y yo nos santificamos? Porque Él lo quiso así, hermano, porque lo hacemos, porque le amamos, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo, porque no sabemos, hermano, cómo decirle, Padre, te amo por lo que hiciste. ¿Cómo puedo revolcarme en el pecado en el cual tu Hijo Jesús murió y derramó toda su sangre? ¿Cómo voy a seguir pecando en esa inmundicia? ¿Cómo voy a seguir embriagándome, tomándome, siendo violento, pecando en aquellos pecados por los cuales tú me salvaste, me lavaste? Cristo Jesús murió, ¿cómo lo voy a hacer? Hermano, es como si un niño nuestro, la mano limpie, lo adorne, lo perfume, para ir a la iglesia y luego el niño va, se revuelca en el barro y llega donde la mamá. ¿De qué te valió lo que hizo tu madre, el esfuerzo que hizo? De nada.
Somos hechos por Él, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego vienen las obras, pero no antes. Hermanos y estimada visita, no crea que usted tiene que ser una buena persona para que Dios lo ame. No. Lo único que usted tiene que hacer es responder al llamado de Dios diciéndote, ven y sígueme. Si Jesús te está diciendo en tu corazón, ven y sígueme, usted lo que debe hacer es arrepentirse y depositar su fe en el Señor Jesús. Esa fe que Dios le dio de manera soberana. Y para nosotros, hermanos, como iglesia, hermanos, vuelvo al punto. Usted no hace las obras para ganar el favor de Dios. Vimos cómo lo dice Efesios, ¿cierto? Hacemos esas obras porque Dios así lo quiso en su soberana voluntad y nos preparó esas obras y las diseñó para que anduviésemos en ellas. Entonces ya no tengo que preocuparme, ahora, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? No, Señor, ¿qué quieres que tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Pero hay una iglesia, hermano, que cometió este error. En Apocalipsis 2, 1 al 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Escuche bien lo que dice de esta iglesia, tu fatiga. Hermano, ¿fatiga servir al Señor? Sí. ¿Cansa? Sí. Tu fatiga. Tu perseverancia. ¿Era perseverante esta iglesia? Sí, no fallaba nunca. Y que no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía doctrina, que conocía la Biblia, que podía poner a prueba a aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, que trabajaba arduamente, que perseveraba, que se fatigaba, que hacía muy buenas obras, que no soportaba la maldad, tenía piedad. Pero fíjese lo que dice. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cuál fue el error de esta iglesia? Que empezó a hacer esas obras no por amor a Dios, sino por ganarse el favor de Dios. El profesionalismo, el legalismo. Cuando empezamos, hermanos, y sacamos nuestra vista de Dios, de su Hijo Jesucristo, y empezamos a llevar una vida legalista en donde hacemos todo lo que hemos hecho siempre, pero ya no con el amor a Dios, ya no con ese agradecimiento a Él, ya no recordando el sacrificio en la cruz, ya no agradeciéndole por lo que Él entregó en aquella cruz que fue su único Hijo, es que perdemos nuestro primer amor. Pero seguimos sirviendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos fatigándonos, pero ¿qué pasa? Dios no quiere tu trabajo, hermano, Dios quiere tu amor, Él quiere que tú lo ames. Él ya hizo todo para que tú tuvieses la salvación por gracia. No requieres hacer nada más, solamente amarle y servirle por amor. Sírvele en agradecimiento, santifícate en agradecimiento. El creyente cristiano, hermano, se santifica en agradecimiento a su Padre. Es igual que los hijos, hermano. Los hijos te pueden obedecer, pero a regañadientes. Los hijos te pueden obedecer esperando que tú les des esa plata que ellos quieren. O te pueden obedecer porque quieren agradarte, porque quieren honrarte, porque te aman, porque ven lo que tú haces día a día, semana a semana, el trabajo que tú te desangras y sangras cada semana por llevarles el pan a su casa, por tenerles esa ropa, por tenerles esa cama. Y ellos ven ese trabajo y ellos dicen, ¿cómo no voy a obedecer a mi padre si se esfuerza por mí, si me ama, si se niega, ama a mi madre, nos mantiene con sustento y abrigo? ¿Cómo no lo voy a agradecer? ¿Cómo no le voy a obedecer? ¿Cómo no me voy a portar bien? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Cuál es tu motivación para santificarte? ¿Cuál es tu motivación para leer tu Biblia? ¿Cuál es tu motivación para orar? El judaizante lo que quiere es esclavizarte en las normas. Tienes que orar mínimo 30 minutos. Tienes que leer por lo menos 10 capítulos. Y recién puedes decir,
que eres alguien. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no caímos en el error? Yo leí, este año voy a leer la Biblia entera. Hermano, y leemos la Biblia entera y no entendemos nada. Y tenemos a nuestros hijos. ¿Leíste tu capítulo? Ya. Está bien. Mi hijo va bien en la fe. Lo único que tiene tu hijo, hermano, es un legalista encima. Es un judaizante encima. Porque en ti no ve ese amor. Porque en ti ve que cada vez que tú puedes faltar a la iglesia, faltas. Ay, que estoy cansado. Ay, que justo. Entonces no voy a poder servir. Y tu hijo te ve, tu hijo te observa, porque los niños nos observan y nos conocen. Tu hijo sabe si no soportas a tal y cual hermano. Entonces después dice, no, la iglesia del Señor la ganó por su sangre. Yo debo tener el mismo sentir de Cristo, pero no soporto a mi iglesia. Digo que amo a Cristo, pero no amo su iglesia. ¿Qué amor es ese, hermano? Ese no es un no convertido. Si no amamos su iglesia, entonces no amamos a Cristo, hermano. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces fíjense lo que le exhorta el ángel a esta iglesia. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde caímos nosotros, hermano? De la gracia de Dios. Pero sigo trabajando, pastor. No fallo ni una. Sí, pero tú ya caíste de... Hermano, recuerda de dónde caíste. Recuerda aquel tiempo que tú todos los días leías su Biblia, no para cumplir una cuota, no para tener que discutir con el que te contradice, sino solo para disfrutar y conocer más a tu Señor. Cuando orabas a tu Señor y te derramabas en oración y suplicabas por la salvación de tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga. ¿Dónde están tus primeras obras, Iglesia Libertad? ¿Dónde está ese primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y dice, y arrepiéntete. No haz las primeras obras primero, no, arrepiéntete. Y este es un llamado para nosotros a arrepentirnos. Y si usted no conoce al Señor Jesús, arrepiéntase y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y haz las primeras obras, luego hazlas de nuevo. Aquellas primeras obras que hiciste al principio. Si no, hay una advertencia. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y culmina con este versículo que queda en nuestro corazón. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Dónde va a estar el que venza este pecado? En el paraíso. Hermano, si tú has caído en este error, si tú has tenido en tu vida un legalismo, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías antes. Yo no quería predicar de Apocalipsis 2, 1 al 7, pero lo recordé al final porque precisamente esta iglesia lo que no dejó de hacer, hermano, son obras. Siguió haciendo esas mismas obras, pero perdió su amor. ¿Por qué razón, hermano, tú te santificas? Solamente porque Dios es bueno y misericordioso. No puedo hacer otra cosa. ¿Cómo no voy a amar a este Dios? Fíjense en el matrimonio, hermano. Si nosotros amáramos como Cristo amó a la iglesia, nosotros no esperaríamos que nuestras esposas nos amen para amarlas. Nosotros las amaríamos, aunque no nos amen. No para que nos amen, porque solamente la amamos. Cristo nos amó primero. Nunca se saque eso de su cabeza. Nunca permita que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Para ser hijo de Dios tienes que hacer esto o aquello. Ponte falda. Hermano, yo vengo de una iglesia en donde habían hermanitas sabias que iban a donde la hermanita nueva, que venía con lo que mejor tenía quizás, y un short quizás corto, y usted tiene que venir con falda. No puede presentarse así en la casa del Señor. Y lo único que las motivaba a esas hermanas era que el esposo anduviera viendo las piernas. Sus celos corruptos, su corazón podrido. Usted no debe hacer nada, solo venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Quisiera hacer una invitación. Si alguien quisiera esta tarde venir
en arrepentimiento y fe ante nuestro Señor. Ha escuchado y se ha entendido el Evangelio, que Cristo Jesús murió por usted sin ningún requisito, sin ningún mérito, sin ninguna obra que usted pueda hacer. Le invito a que tome esa decisión. Que tome esa decisión de ser un discípulo. Jesús no evitó el llamado con sus discípulos. Él les dijo, ven y sígueme. Y le siguieron. Pero déjeme decirle que cuando le siguieron no tenían idea a quién estaban siguiendo. No conocían a ese Señor Jesús. Ellos sintieron el llamado de Dios en su corazón de Jesús y le siguieron. Fue un acto de fe. Yo te invito a que vengas y sigas a Cristo. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este sacrificio hermoso que tú nos has dado a tu Hijo Jesús en la cruz. Algo que no merecemos. Algo en lo que no hemos hecho ningún mérito, ni has visto algo bueno en nosotros. Al contrario, tú nos has decidido amarnos, Padre. Solamente te quiero pedir, porque tú atiendas el corazón de aquel que esté en este minuto siendo llamado al arrepentimiento por ti. Y en algún momento respondan a ese llamado, Padre, con un sí creo. Y podamos caminar juntos y podamos animarnos en el amor y en las buenas obras, enseñarnos tu palabra, Padre. Danos tú el crecimiento. Perdona mis errores, Padre, perdona mis flaquezas y te ruego, Padre Santo, que tu palabra, como dice tu Escritura, tú seas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendice nuestras visitas, te lo ruego, aquellos que no te conocen principalmente, y que tú seas haciendo la obra en sus corazones, Padre Santo. Tú has dejado una responsabilidad en nosotros, y que es dar ese paso en caminar hacia ti, Padre Celestial. Y te ruego que en el corazón de aquellos por quienes estamos orando su salvación, tú seas haciendo la obra milagrosa, redentora, y reviviendo sus corazones, Padre Santo. Te doy gracias por tu palabra y te ruego que como iglesia nunca olvidemos que nuestra salvación es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solo por tu amor, y no hay nada que podamos hacer para ganar esa gracia. Te doy gracias y oro a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.